En este vídeo vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares y con ello terminaremos de estudiar las moléculas que forman los compuestos covalentes. ¿En qué consisten las fuerzas intermoleculares? Bien, pues son las fuerzas que existen entre las diferentes moléculas y lo que nos van a dar es la explicación de los diferentes puntos de fusión, ebullición, solubilidad, conducción eléctrica y demás características de los enlaces covalentes. Las fuerzas intermoleculares se fundamentan en la polaridad, que consiste en que entre los dos átomos que forman el enlace, uno de ellos es más electronegativo y por tanto atrae más a los electrones del enlace. Esto genera una pequeña diferencia de carga o momento dipolar. Vamos a analizarlo un poquito más despacio. La polaridad, como decía, tiene que ver con la electronegatividad, que era la capacidad de un átomo para atraer los electrones. Bien, cuando vamos en un periodo, aumenta hacia la derecha la tabla periódica y en un grupo disminuye al ir bajando la tabla periódica, de manera que el elemento más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo es el francio. Bien, eso quiere decir que el flúor atrae mucho más los electrones que el francio. Cuando tengamos un enlace, el flúor va a tender a tener más cerca siempre los electrones. Si vemos un periodo, por ejemplo, veremos que el carbono es menos electronegativo que el nitrógeno, el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno y el flúor es más electronegativo que el oxígeno. Eso quiere decir que los electrones estarán siempre más cerca del más electronegativo. Aunque no son exactamente iguales, vamos a considerar que son prácticamente iguales la electronegatividad del carbono y del hidrógeno cuando estemos hablando de cómo se forman los enlaces o de su polaridad. Bien, estudiado ya lo que es la electronegatividad, vamos a ver cómo se da la polaridad. Los electrones que cuando forman un enlace covalente se quedan más cerca del átomo más electronegativo y esto es lo que genera la diferencia de carga eléctrica. Cuando tenemos enlaces apolares no hay diferencia de carga. Esto ocurre cuando los dos átomos son iguales, que están los electrones igualmente atraídos, o como decíamos antes, cuando se forma el enlace carbono-hidrógeno, que los dos electrones están también igualmente atraídos porque consideramos que son electronegatividades muy parecidas. ¿Qué ocurre en cambio cuando tenemos enlaces polares? Es decir, átomos con diferentes electronegatividades, por ejemplo hidrógeno y oxígeno. Bien, pues lo que ocurre es que los electrones del enlace, en vez de estar en el medio, o en este caso el carbono y el oxígeno, los electrones lo que ocurre es que están más cerca del elemento más electronegativo, produciéndose una diferencia de carga. Fijaros, el oxígeno queda cargado negativamente mientras el hidrógeno queda cargado positivamente. Por tanto, se produce un momento dipolar en la dirección del oxígeno, o el vector va en la dirección del oxígeno. En el caso del carbono y el oxígeno, pues los electrones se van a ver atraídos otra vez nuevamente por el oxígeno, porque está situado más a la derecha en la tabla periódica. Nuevamente la diferencia de carga negativa se queda en el oxígeno, porque están los electrones más pegados a él, y el momento dipolar va en esa dirección. Bien, cuando tenemos una molécula completa, tenemos que estudiar la polaridad de cada uno de sus enlaces. Evidentemente, una molécula que sus enlaces son apolares, pues la molécula es apolar, porque no hay ninguna diferencia de carga. Pero, cuando tenemos una molécula con uno o más enlaces polares, puede o no ser la molécula en total polar. Vamos a explicarlo con ejemplos. Por ejemplo, el dióxido de carbono. En ambos casos nos vamos a encontrar con que el oxígeno atrae la pareja de electrones de los enlaces, o las parejas de electrones de los enlaces. Por eso hay dos momentos dipolares que van desde el carbono hacia los oxígenos. En este caso, como los dos momentos dipolares son iguales pero de sentidos opuestos, el momento total es cero. Tendríamos una molécula apolar pero con enlaces polares, porque se compensan, como estábamos diciendo, los momentos dipolares. En el caso, por ejemplo, del agua o del amoníaco, en ambos casos tenemos que los electrones compartidos o los electrones del enlace van a estar atraídos hacia el oxígeno, del hidrógeno al oxígeno o del hidrógeno al nitrógeno, que son los elementos más electronegativos en cada caso. En ambos casos encontramos que los momentos dipolares no se compensan, sino que van todos en una dirección. Esto hace que, si hacemos una suma vectorial, nos salga un momento dipolar distinto de cero. Tenemos una molécula con enlaces polares y la molécula en total es polar.
porque se produce una diferencia de carga. La carga positiva se quedaría en torno a los hidrógenos y la carga negativa en torno al oxígeno o el nitrógeno. Bien, cuando, como ya conocemos lo de la geometría de las moléculas, diremos que cuando la molécula es simétrica siempre vamos a tener una molécula apolar, mientras que cuando la molécula es asimétrica será polar. En el caso del agua y del nitrógeno vemos que es asimétrica porque tenemos pares de electrones no compartidos y no está rodeado por igual por los mismos átomos, y por eso tenemos moléculas polares. Bien, ¿cómo se producen las interacciones o la relación entre las moléculas? Bien, pues decíamos que las interacciones se producen debidas a la polaridad. Cuanta mayor polaridad haya, mayores serán las atracciones, porque la carga eléctrica ayudará a que se unan esas moléculas. Entonces, en moléculas apolares, como no hay diferencia de carga, se atraen poco, se debería solo a cuestiones de masa. En moléculas polares, en cambio, como tenemos carga positiva y carga negativa, se van a reorientar o se van a orientar las moléculas de manera que se van a ver atraídas y por tanto van a estar atraídas. Cuanto mayor sea la diferencia de carga, más atraídas van a estar. Por tanto, cuanto más polar sea la molécula, más atraídas van a estar esas moléculas y por tanto tendrán mayores puntos de fusión y de ebullición porque estarán las moléculas más unidas entre sí. Bien, el enlace de puente de hidrógeno es la interacción más polar que vamos a encontrar. Se llama de puente de hidrógeno porque lo da el hidrógeno y se da en átomos muy electronegativos, es decir, nitrógeno, oxígeno y flúor. Los enlaces son el hidrógeno flúor, el hidrógeno oxígeno y el hidrógeno nitrógeno. ¿Qué ocurre? Bien, pues por ejemplo, en el ejemplo del metanol, el oxígeno y el hidrógeno están unidos por un enlace, de manera que ahí se presenta un momento dipolar por puente de hidrógeno, donde el oxígeno se queda con carga negativa y el hidrógeno con carga positiva. Mucha carga negativa para el oxígeno, mucha carga positiva para el hidrógeno. Otro ejemplo, por ejemplo, el del agua que veíamos antes, también tiene enlace por puente de hidrógeno, quedándose la parte negativa en el oxígeno y la parte positiva en los hidrógenos. Siempre la parte positiva va a ser la de los hidrógenos y la parte negativa pues la de los elementos que hemos mencionado antes, nitrógeno, oxígeno y flúor. Un último ejemplo, el amoníaco, que también tendremos el mismo dipolo por puente de hidrógeno. Siempre que encontremos una molécula con puente de hidrógeno va a tener puntos de fusión o de ebullición mucho más altos que una molécula polar normal. Por eso el agua es un líquido, mientras que el resto de los compuestos, como por ejemplo el ácido clorhídrico, tiende a evaporarse fácilmente. Agua y amoníaco, que tienen puente de hidrógeno, son líquidos en condiciones normales, mientras que el elemento equivalente, el H2S, por ejemplo, es un gas. Y lo mismo ocurriría con el grupo del nitrógeno, el trihidruro de fósforo también es un gas. Bien, entonces, resumiendo, vamos a ver la fuerza relativa de las interacciones moleculares. De menos fuerza a mayor fuerza intermolecular y por tanto a mayores puntos de fusión y de ebullición. Empezamos por los ejemplos del hidrógeno o el nitrógeno o el CH4. Recordamos que el carbono y el hidrógeno tenían la misma electronegatividad y entonces tenemos enlaces apolares, molécula por tanto apolar, y el tipo de interacción lo vamos a llamar fuerzas de London o de dispersión. Cuando nos encontremos moléculas simétricas como el CCl4 o el CO2, tendremos enlaces polares en ambos casos. En el CCl4 irán del carbono al cloro y en el CO2 irán del carbono al oxígeno. Son enlaces polares, pero como es una molécula simétrica, el total es apolar. Diremos que el tipo de interacción es de dipolos inducidos. Cuando nos encontremos con moléculas asimétricas como el CH3F, el ácido cianhídrico, el H2S, nos encontraremos con enlaces polares y moléculas polares y diremos que la interacción es de dipolo. La interacción de dipolo es más fuerte que la de dipolo inducido, por tanto sus puntos de fusión serán mayores que las de los dipolos inducidos. Por último, diremos que todas estas fuerzas que hemos visto hasta ahora, de London, de dipolo inducido, de dipolo, son lo que se llaman las fuerzas de Van der Waals. Y luego, aparte, nos vamos a encontrar el enlace de puente de hidrógeno, como hemos dicho antes, el hidrógeno con oxígeno, nitrógeno o flúor.
tres ejemplos que hemos puesto ahí, los enlaces son polares, las moléculas son polares por puente de hidrógeno. Nos encontraremos con puntos de fusión y ebullición bastante más altos que en el resto de los casos de las fuerzas de Van der Waals. Bien, con esto hemos terminado de ver